La entrevista. Estamos ya en contacto con el ministro designado de Transporte. Hablamos de William Camargo, quien dirigió la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, también ha estado con nosotros en Colombia Hoy Radio. Señor ministro de Transporte, William Camargo, bienvenido una vez más a Colombia Hoy Radio. Carlos Fernando, buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Colombia Hoy Radio de la Presidencia de la República. Comienzo por preguntarle, señor ministro, ayer usted estaba en la ANI haciendo su gestión y recibió el llamado para ser ministro de Transporte. ¿Cómo fue ese momento, señor ministro, cuando recibió esta nueva responsabilidad en el gobierno del cambio? Pues yo estaba camino a Cartagena, teníamos una reunión del Consejo Gremial justamente para hablar sobre un proyecto del portafolio de la ANI, que es el Canal del Dique, así como el balance de los proyectos de infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria que estamos desarrollando en la zona norte del país. Y obviamente cuando llega la notificación, o mejor, la información de Laura que me llama al teléfono, pues yo obviamente le pregunté que cuál era la llamada. Me dijo, no, que si no sabe, le dije, pues sí, yo sé que se está presentando un tema de relevo en el gabinete, como es normal en estos procesos de gobierno. Dijo, sí, la intención es para que tú asumieras la cartera de transporte. Pues yo inmediatamente lo que asentí fue que para mí pues era un privilegio recibir del señor presidente esa, digamos, cartera para gestionarla, y que, como siempre ha sido mi estilo desde cuando estaba en la alcaldía, acompañar el pensamiento y la acción del presidente hoy desde la cartera es para mí, por un lado, una tarea que asumo con toda responsabilidad, con todo el compromiso, y para realmente materializar las apuestas del gobierno del cambio del sector. Bueno, ministro, esta cartera, la que ahora usted va a administrar, pues es una cartera bastante dinámica, movidísima, muy movida, se mueve como muchos las vías. frentes, ¿no? Sí. Es una cartera muy dinámica, y seguramente ya habrá tiempo de que entonces usted aterrice esos temas centrales, pero así, a grosso modo, y en un primer pincelazo, ¿cuáles van a ser como esos frentes de trabajo urgentes? Hay cosas urgentes y otras prioritarias, pero esas urgentes, ¿cuáles van a ser? Bueno, todo el tema de caminos comunitarios para la paz, para revisar en este momento cómo está el proceso de postulación y cómo han avanzado tanto en el piloto como en materializar en los otros corredores la apuesta del gobierno para dotar de mejor infraestructura a los sectores o las zonas del país que han estado olvidadas en la inversión estatal. En el segundo componente, todo el portafolio férreo, que va de la mano obviamente con lo que estamos haciendo con trenes interurbanos, operación de carga y todos los temas de pasajeros asociados a las líneas de metro y trenes de cercanías, en el que obviamente entra en el balance tanto los proyectos metro que están en este momento en Antioquia y lo que está pasando en Bogotá con primera línea y con segunda línea. Señor ministro designado, sabemos que es conocedor obviamente de las vías terciarias de nuestro país por esa experiencia que usted tiene desempeñándose o cuando se desempeñó en la ANI. ¿En qué punto queda este punto clave para el gobierno nacional, que son las vías terciarias y sobre todo por el impulso hacia la economía popular? Pues digamos que este es de los programas que el presidente con más afecto ha venido impulsando. Esa es una promesa que desde cuando se estaba formulando el programa de gobierno se concretó con los municipios. Esta es la posibilidad que tienen los campesinos en estas zonas donde históricamente hemos hecho inversión, de tener el acompañamiento del Estado y adicionalmente con el trabajo conjunto de acción comunal. Ahí hay una experiencia acumulada en la que a través de Mingas ellos efectivamente lo hacían, y lo que estamos buscando es que cuenten con recursos del Estado, que cuenten efectivamente con un acompañamiento más fuerte desde los temas técnicos y que logremos materializar aquellos corredores que hacen posible que la comida que se produce allí llegue efectivamente a la mesa de todos los colombianos y a las mesas en todo el mundo. Muchos campos, vías terciarias, los grandes proyectos. Vamos hablando por sectores, señor ministro William Camargo. En las últimas horas, y aquí en Colombia Hoy Radio hablamos y dimos esa información sobre la autorización con condiciones de la integración de Avianca y Viva Air. El próximo 2 de mayo, es decir, el martes entrante, Superintendencia de Transporte resolverá esas apelaciones a esta apelación. Bueno, llega usted y aterriza en un momento crucial con el tema aeronáutico en Colombia. ¿Cuál será la línea? ¿Cómo se va a seguir este trabajo?
Pues digamos que ahí hay los componentes de la coyuntura, que es justamente todo este tema de la integración, la situación de Ultra y lo que hay con el proceso de Avianca y Viva. En eso, pues yo espero esta tarde ya tener una reunión con el director de Aerocivil, con el doctor Sergio París, con quien trabajamos también en su momento en Bogotá, para entender cómo está ese ejercicio y también con la SUPER, obviamente en el respeto de la autonomía, tanto de la superintendencia de sus funciones como de la función de tutela sobre Aerocivil, que tiene frente a eso unas responsabilidades y competencias. Adicionalmente, hay una apuesta importante en el tema aéreo, que tiene que ver con la dotación de los servicios aéreos esenciales en aquellas zonas con potencial turístico que estamos explorando, tanto en Guajira como en Chiribiquete, como en la zona de la costa pacífica, con proyectos aeroportuarios que está en el portafolio de Aerocivil y que debemos darles un impulso adicional para que efectivamente se concreten y esa materialización de oportunidades para el transporte aéreo aumente el potencial de turismo y logremos efectivamente hacer una transición entre una economía orientada principalmente por el sector primario en lo que es agricultura y exportación de carbón y petróleo hacia economía de servicios orientados al turismo. Ministro, usted ahora, cuando le preguntamos por esa primera línea de temas fundamentales o urgentes, someramente hablaba de las líneas 1 y 2 del metro de Bogotá. Ese tema en particular es un tema muy importante para el presidente Gustavo Petro, del que se ha referido varias veces. ¿Cuál va a ser la posición del Ministerio de Deporte, del Ministerio de Transportes, discúlpeme, frente a ese tema? Particularmente en línea 1, ¿se va a mantener sobre lo que actualmente se está trabajando, ya licitado? Y línea 2, frente a ese tema de metro, ministro. Pues digamos que en el tema metro yo tuve la oportunidad de acompañar los diseños de metro subterráneo, ahí estamos haciendo una revisión frente a la mejor intervención para el borde oriental. Eso es algo que inclusive el presidente y alcaldesa han conversado y en el que hay coincidencia en que la mejor salida es explorar alternativas frente al diseño que actualmente existe, que genera una huella urbana que no es la mejor para Bogotá, genera unas zonas, digamos, de pérdida de valor urbanístico y de pérdida de valor inmobiliario en el tiempo que nosotros como Estado no consideramos debamos dejarle al país y a Bogotá. En esa línea, digamos, tenemos un proceso de trabajo que se ha venido acordando con alcaldía y que esperamos nos permita muy pronto dar buenas noticias sobre ese componente. Y en el borde que ya está, digamos, elevado en diseño, estamos esperando también que se entreguen los diseños que tienen que dar la firma china y sobre eso también mirar con Bogotá cómo aceleramos cronogramas. Y en cuanto a línea 2, hay un compromiso que el gobierno ha venido ratificando de acompañamiento a la cofinanciación que está en los COMPES y que obviamente seguirá su propia dinámica para que la segunda línea también sea una posibilidad. Señor ministro delegado William Camargo, al ministro de Transporte, con este trabajo y este conocimiento que usted tiene sobre las líneas de metro y algunos sectores de Bogotá que necesitan la subterranización, me da pie para preguntarle el tema de trenes. También está avanzando el gobierno del cambio para rescatar lo que nunca se debió perder, la movilidad por tren. ¿Cómo va a estar este campo? Así es, nosotros esperamos al final de este gobierno dejar en operación 1.600 kilómetros mínimo en corredor ferro central, en lo que es Bogotá-Belencito y adicionalmente en el corredor del Pacífico, que es la conexión que tenemos entre Buenaventura y corredor ferro central a la altura de Medellín o más hacia el eje cafetero. Eso lo estamos explorando ya con la Financiera de Desarrollo Nacional y también con equipo in-house y tenemos la certeza trasladada al mercado de que vamos a seguir operando las líneas que actualmente están en funcionamiento para garantizar que exista tráfico, o mejor, carga que pueda tener respuesta en el componente férreo desde Dorada hasta Santa Marta y desde Belencito hasta Bogotá. Ministro, saliendo de trenes y entrando a la navegabilidad del río Magdalena, del canal del Dique, ¿cuál es la apuesta desde el Ministerio de Transporte hacia esos puntos claves en la navegabilidad del país? Bueno, la navegabilidad ha sido, junto con el componente férreo, la cenicienta de la inversión del Estado. No supera el 2% frente al portafolio total del sector. Y eso lo que nos tiene, digamos, es en acelerar inversiones sobre el canal del Dique. Ahí tenemos una conversación con el Ministerio de Ambiente frente al ajuste a los componentes ambientales en un proyecto de adjudicado. Y en el tema de Río Magdalena ya hay procesos de dragado que garantizan
operación y vamos obviamente a mantener esa operación disponible tanto en el canal navegable del río como en puertos para que el tema de importaciones y exportaciones no se vea afectado y el comercio interior que se da por arteria fluvial, que es la más importante del país, no se vea disminuido e inclusive podamos incrementar su operación. Señor ministro delegado de Transporte, William Camargo Triana, un placer tenerlo siempre en los micrófonos, en las cámaras de Colombia Radio. Éxitos en esa gestión, una cartera, como recordaba Johan Rendón, de bastante movimiento. Mucho. Así es, Carlos Fernando, y lo que tenemos es un trabajo también con ciudades principales y municipios para mejorar la movilidad interna. Ahí tenemos un portafolio y una agenda que tenemos que ir concretando con ciudades capitales, con el sistema de ciudades y que tiene que ver con movilidad sostenible, con incentivos a transporte público y tratar de disuadir el uso de transporte privado y generar posibilidades para que la infraestructura pública, lo que son las vías, se puedan priorizar en su uso para el transporte público. Eso es beneficio general sobre el particular. Colombia Hoy Radio.